Descripción de las características neuropsicológicas de los niños prematuros de 3 a 6 años y posibles secuelas en el desarrollo y proceso del aprendizaje. Esta conferencia está a cargo de la doctora Rocío Mateo. La doctora Rocío es doctora en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral, Hormonas y Dislexia, fue calificada apto cum laude por unanimidad, publicada además por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, también por el Instituto de Ciencias del Hombre. La doctora ha participado en muchos proyectos de investigación, entre algunos tenemos Neuropsicología de la Agresión, iniciada en el año 2005, y en la cual todavía se encuentra laborando. Estudio y baremación del cuestionario de madurez neuropsicológica escolar, comenzada en el año 2003, un proyecto ya terminado. Diagnóstico y tratamiento de los niños de alto riesgo. Estudio y baremación del cuestionario de madurez neuropsicológica infantil. Avances en el síndrome de Turner. Aspectos clínicos, endocrinológicos y neuropsicológicos. Desarrollo neuropsicológico del niño pretérmino en la etapa infantil. Es además autora de varios libros y revistas científicas, algunos de ellos publicados a nivel internacional. Entonces con nosotros la doctora Rocío Mateo. Gracias. Primero quiero agradecer al Instituto Ainea el haberme, no se oye, ¿no? Aquí, pero está encendido, el haberme invitado para poder exponer nuestros trabajos con los niños prematuros. Y luego después saludarles a todos y agradecerles la asistencia a la conferencia. Bien, yo voy a comenzar. ¿No se oye? ¿Qué hago yo? A ver. Es que estará mal. Este micrófono no tiene... pues a lo mejor, que yo me separé mucho. No, ahí está bien. ¿Quiere que le coloque el micrófono? Sí, por aquí donde vea. Hable ahí, hable. Bien, ¿se oye mejor? ¿Sí? Bien. Sí. Muchas gracias. Si me separo del micrófono y tal, decirlo porque soy capaz de hacerlo. Bien, voy a comenzar hablando de niños prematuros. Y después de haber oído a los anteriores ponentes, que me han parecido unas conferencias estupendas, yo he estado reflexionando bastante de cómo empezar, hablando de esta población. En principio, sí que estoy de acuerdo con decir que a los niños prematuros normalmente no se les tiene en cuenta. Se les tiene en cuenta muy poco a nivel de estimulación y se les tiene en cuenta también, y se tiene poco en cuenta su sistema nervioso. Para ellos el sistema nervioso no existe, es decir, los profesionales que tratamos con prematuros, psicólogos, logopedas, pedagogos, terapeutas ocupacionales, etcétera, incluso neuropediatras, no conocen las características de esta población. Y creo que ya habría que hacer un llamamiento, incluso a nivel internacional, para ver que estos niños tienen problemas, tienen muchas dificultades y que les estamos ignorando en el siglo XXI. Yo a veces pienso que nos hemos equivocado de siglo y hemos contado mal, estamos más atrás. Bien. Vamos a ver, voy a comenzar porque el tiempo parece que apremia y además no quiero tampoco hablar más de la cuenta. Voy a comenzar por exponer las características de nuestras investigaciones en el Hospital Clínico de Madrid, en las que estamos profesionales, psicólogos, neonatólogos, neuropediatras, neurólogos, pedagogos, etcétera, trabajando con una población de niños prematuros. En concreto, yo me ocupo de los niños que tienen entre 3 y 6 años de edad. Y vamos a ver, para empezar, cómo son estos niños. Esto es una incubadora, la sala de incubadoras, y vamos a ir viendo alguna foto de este niño al que nadie le esperaba. En casa no tenían ni idea que iba a venir, en muchos casos no tienen ropa, no tienen habitación, no saben cómo se va a llamar,
porque ha decidido aparecer antes y claro, están todavía discutiendo si se va a llamar David, Álvaro o Rubén. Y en esas que aparece. Y tenemos aquí un niño, las imágenes las he puesto porque son muy ilustrativas para ver qué pasa con esos niños, como hemos visto, qué importancia tiene lo biológico. Y aquí tenemos otro niño prematuro en la incubadora. Entonces yo, atendiendo a las conferencias anteriores, no voy a entrar ni a hablar de reflejo ni de integración sensorial, porque creo que la imagen es bastante ilustrativa. Aquí tenemos un niño que le están bañando en la incubadora y evidentemente tendríamos la misma problemática. Bien, yo he puesto una serie de diagnósticos para ver cómo aparecen estos niños. Y tenemos primero un caso de un niño con una hemorragia germinal, una alteración, un problema en la membrana hialina, gemela y un gran pretérmino. Tenemos otro niño también con una alteración de la membrana hialina, hijo de madre diabética y con un síndrome infeccioso. Esto es un resumen de 4 folios de ordenador del diagnóstico de estos niños. Y un niño con una broncodisplasia, un síndrome infeccioso, hay un error, anemia y excesivo bajo peso. Y un niño con hiperglucemia, con anemia y con dilatación ventricular. Ya digo que es un resumen, porque evidentemente no les voy a aburrir, pero para ver un poco cómo esos niños van a llegar después, teniendo en cuenta esta historia clínica, al profesional, al psicólogo, al pedagogo, al logopeda. Para entender, primero para tratarlo tenemos que entender qué ocurre ahí, y a veces no se entiende. Divagamos un poco desde mi punto de vista. Bien, vamos a ver qué es un niño prematuro. Un niño prematuro es un niño que nace antes de las 37 semanas de gestación. A término se considera que nacen entre las 37 y las 42 semanas de gestación. Cuando nacen después de las 42 semanas se dice que es postérmino o posmaduro. Es un niño que nace después del periodo normal a la hora de nacer. Bien. Teniendo en cuenta el tiempo y de duración del embarazo, un recién nacido prematuro lo vamos a dividir evidentemente en 3 etapas. Tendríamos una prematurez moderada que estaría en las semanas de gestación entre 36 y 31. Una prematurez extrema, una prematurez extrema que estaría entre la 30 y las 28 semanas, y una muy extrema, que son niños nacidos antes de las 28 semanas de gestación. Y considerando el peso, tendríamos niños con un peso de menos de 2.500 gramos, serían niños con un peso moderado, bajo peso pero moderado, de 1.500 gramos, son niños de muy bajo peso, con este mejor, sí, y con menos de 1.000 gramos son niños con muy bajo peso, excesivo bajo peso al nacer. Si acaso voy deprisa, levantar la mano, decírmelo, porque un poco por el tiempo a lo mejor estoy corriendo demasiado. Estas serían las características de los niños prematuros. Primero, nacen antes de las 37 semanas de gestación y generalmente tienen un bajo peso. Y evidentemente, teniendo en cuenta las semanas de gestación y el bajo peso, tendríamos que ver luego los problemas que tienen después. Bien. ¿Qué incidencia de partos prematuros? Pues estaríamos entre un 7 y un 10% de la población. Y de estos, el 1,5% serían niños con muy bajo peso, menos de 1.500 gramos. Y un 0,7% son niños con extremado bajo peso, menos de 1.000 gramos. Es muy importante tener en cuenta esta incidencia que va aumentando y, por lo que he visto antes, aquí en Colombia también tiene una incidencia alta a la hora de tener en cuenta el porcentaje de niños que nacen con antes de tiempo. Bien, voy dando al revés. Vaya hombre.
Un segundín, ya está. Bien. ¿Qué factores de riesgo nos vamos a encontrar a la hora de presentarse un parto prematuro? En principio se dan más en madres muy jóvenes o madres muy mayores, en los extremos. También en mujeres que han tenido partos, antecedentes de partos prematuros. Mujeres que han tenido infecciones, que muchas veces muchas mujeres tienen infecciones y no son conscientes de ellos, ni el médico, porque no es especialmente grave, las ha detectado, pero van a influir en que luego se presente un parto antes de tiempo. El nivel socioeconómico, que yo aquí tengo bajo, pero siempre corrijo, no, en niños con un nivel socioeconómico bajo, en madres puede haber más posibilidades de que se den partos prematuros. Pero ahora en la vida, como antes decía el doctor, con las mujeres corremos mucho, es muy importante correr, pero a veces corremos demasiado y no se tiene tiempo para tener un niño, para estar embarazadas, para estar tranquilas, y aparecen los partos prematuros en mujeres trabajadoras, incluso de estatus económicos altos, porque a veces también se ha dejado de considerar al embarazo algo a lo que hay que cuidar, y a lo mejor pues con 33 semanas nos vamos a esquiar, porque es muy moderno esquiar, que está muy bien, pero los peligros que tiene ese deporte en ese momento, la madre no los ha calculado. Es decir, que también a lo mejor hay una parte de reflexión, de falta de cuidado, de reflexión sobre lo que es en sí el embarazo. Bien. También, evidentemente, cuando hay embarazos múltiples, en los casos de fertilización, aparecen muchos niños, trillizos, mellizos, gemelos, incluso cuatrillizos he tenido yo. El consumo de drogas, anomalías congénitas y falta de cuidados médicos. En España, hasta ahora, aunque con la crisis no lo sé, pero hasta ahora todas las mujeres embarazadas tenían cuidados médicos. Y espero que con la crisis no pase nada. Pero lo cierto es que ya hay un cierto susto, pero sí que es muy importante el cuidado médico. En otros países no hay y no pueden estar todas las mujeres atendidas durante el embarazo. Bien. Yo ahora, para seguir situándonos en los problemas neuropsicológicos de aprendizaje cognitivos de estos niños, quiero siempre empezar a ver qué enfermedades nos encontramos. Y voy a empezar con las enfermedades somáticas. Son niños que nacen, evidentemente, con bastantes problemas, porque nacen con muchos órganos inmaduros, sino alterados. Y nos podemos encontrar problemas respiratorios, el pulmón no ha acabado de desarrollarse, presentan broncodisplasias, enfermedades de la membrana hialina, problemas cardiovasculares, hematológicos, reflujo gastroesofágico, porque el sistema digestivo no ha acabado tampoco de madurar y evidentemente no pueden, tienen muchas dificultades en la digestión. Y inmadurez del sistema inmune, entre otros. Podríamos decir que son niños que nacen con sus sistemas inmaduros o incluso muchas veces alterados, o con problemas serios. Bien. Nos vamos a encontrar en muchos niños trastornos o déficits neurosensoriales y nos vamos a encontrar con problemas visuales, entre los que vamos a citar la retinopatía del prematuro. Son niños que nacen con problemas en la retina y los vasos sanguíneos evidentemente pueden llegar a alterarse y nos encontramos con niños con retinopatía del prematuro. Evidentemente, esta retinopatía va a tener una repercusión negativa en el proceso visual, en el desarrollo visual, en el desarrollo de los estímulos visuales, de cómo van a llegar esos estímulos al cerebro. También nos encontramos con niños que presentan estrabismo, porque sus músculos oculares no se han desarrollado correctamente. Entonces tenemos niños que tienen que tener, bastantes tenemos ya que tienen que ir con el ojo tapado, entonces vamos todos a intentar pintar con un ojo tapado, andar con un ojo tapado, etcétera, o con gafas especiales, o hacer ejercicios
visuales, etcétera. Es decir, tienen muchos problemas de tipo visual. También nos encontramos con problemas auditivos, que son niños que van a tener hipoacusia o otras alteraciones auditivas por una inmadurez del sistema auditivo. Todo el proceso auditivo, el sistema auditivo es inmaduro, o porque ciertos efectos, ciertos tratamientos farmacológicos han alterado ese sistema auditivo y les han producido hipoacusia o sordera, depende del grado. Bien. Y vamos al sistema nervioso. Nos encontramos que van a presentar trastornos neurológicos. Entre ellos, muchos niños presentan hemorragias periventriculares o hemorragias ventriculares. Dependiendo del grado, serán más severas y los trastornos que presenten van a ser más graves o menos. Las 3 y 4 son hemorragias ventriculares graves, que pueden acabar en parálisis cerebral o con trastornos más severos. Bien, déficits sensoriales, tanto auditivos como visuales, severos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos la historia clínica, antes el doctor lo repetía, estaba haciendo un caso de un niño con una hemorragia de grado 4 que nadie se había dado cuenta. Evidentemente eso no pasa en Colombia solo, en Madrid también pasa, y bastante. Muchos de ellos tienen problemas de oxígeno, presentan hipoxia. El nacimiento ha sido traumático y si volvemos a las imágenes y los vemos en la incubadora, están llenos de cables. Entonces, evidentemente, tienen dificultades, los pulmones no se han desarrollado, tienen bastantes dificultades para que el oxígeno llegue al cerebro de una forma correcta y no cree dificultades. Entonces, en este aspecto vamos a encontrarnos con problemas de tipo. En muchos casos pueden tener los ventrículos cerebrales agrandados, inflamados, más grandes. Anomalías de la sustancia blanca, que generalmente se localiza a nivel de alrededor de los ventrículos cerebrales, y leucomalacia periventricular, que son ablandamientos de las zonas blandas del cerebro que están alrededor de los ventrículos cerebrales. Y en algún caso, yo no lo he visto, aún no he tenido niños, pero puede aparecer hidrocefalias u otro tipo de problemáticas. Esta diapositiva la he puesto solo con la siguiente intención. Cuando los niños nacen cómo está el cerebro, las circunvoluciones, hasta los 9 meses. Y nos encontramos con muchos niños que han nacido después, no van a tener, no tienen aún desarrolladas las circunvoluciones, las divisiones hemisféricas, etcétera. Todo esto se ha desarrollado fuera, en la incubadora, con graves problemas. La relación con la madre no ha existido, o ha existido muy poco, con problemas graves, como hemos ya dicho, de hipoacusia, de hiposias, de trastornos de ese tipo y sobre todo de un ambiente hostil. En la incubadora hay muchos ruidos, luces muy exageradas. Los enfermeros, los médicos, aunque quieran ser silenciosos, delicados, evidentemente a veces no pueden. Entonces, la incubadora es un medio hostil, aunque cada vez se intente que esa ecología de la incubadora sea más sana y dañe menos al niño. Bien, diferentes autores han comprobado que muchos prematuros, tanto Wolke como Pertini, etcétera, muchos prematuros siguen presentando en la edad adulta, con 8 y 9 años, problemas neurológicos y ciertos sistemas y estructuras cerebrales diferentes a los niños que no han sido prematuros, desde el cuerpo calloso alterado, el cerebelo más pequeño, diferentes problemas con la sustancia blanca, retraso o alteración en la mielinización, es decir, que está comprobado ya que sí que presentan secuelas neurológicas. Entonces, nuestra pregunta fue, y sigue siendo, ver, después de encontrarnos con esta historia, con estos niños, qué problemas tenían para desenvolverse en la vida cotidiana y en la escuela fundamentalmente, que es donde van a estar más tiempo. Entonces nosotros empezamos a estudiar a esta población porque, aunque no lo que les creé yo cuando llego a las unidades de neurología, neonatología, incluso endocrinología, cuando hice la tesis, se habla de otras cosas, pero no se habla de cerebro,
no se habla del sistema nervioso, no se habla de lo que le interesa al niño, de cómo se va a defender él en la escuela, con los amigos, en la vida cotidiana cuando sea mayor, cómo prevenir todo eso. Los psicólogos, lo siento mucho, por lo menos en España, y ahora que no me oyen, espero que no, divagamos mucho, bastante. Entonces, como con el doctor está totalmente de acuerdo, no somos prácticos, no vamos a solucionar problemas. Entonces, de repente te encuentras con unas teorías fantásticas. Yo mañana hablaré sobre atención temprana. He intentado ver qué era, qué había. Bueno, pues una dispersión absoluta. Eso, escuelas por todas partes, teorías de todo tipo. Bueno, yo pienso que a veces son especie de personas que están intentando vender su idea porque carecen de conocimientos. Entonces creo que con los niños hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros es muy común, a mí me han venido niños que les estaba tratando la dislexia un osteópata. Entonces es muy interesante, yo he llegado a intentar, pero ¿qué le hacía? Bueno, pues mañana pondré la diapositiva. O le estaban tratando con gafas de colores, o con ácidos grasos esenciales, o que a lo mejor sí funcionan, pero científicamente no está preparado. Entonces eso lo hacen con todo tipo de niños, lo pueden hacer con un disléxico, un hiperactivo, un niño prematuro. Es decir, que yo creo que los profesionales que tratamos con niños tenemos que ir a la ciencia y a lo que ayude al niño, no a lo que nos ayuda a nosotros. Y muchas veces a mí ocurre que tratamos al niño de acuerdo a lo que sabemos, no de acuerdo a lo que le pasa al niño. Entonces, si somos conductistas, pues bueno, le vamos a modificar la conducta desde el principio al final. Si somos terapeutas familiares, van a ir todos a terapia. Si tienen perro, también. ¿Qué ocurre? Que el profesional a lo mejor solo sabe de eso. Entonces, por eso creo que es muy importante formarse de una forma más holística, teniendo en cuenta, evidentemente, en estos casos, la parte biológica. Yo ya no hablo solo del cerebro, porque claro, si un niño es diabético, pues el páncreas, las células betas, tienen algo que decir. Pues otro tipo de patología. Vamos a ver cómo es ese niño, su biología, para poder trabajar con él. Bien, nosotros hemos encontrado a estos chicos, ahora pondré algunas gráficas, alteraciones visoperceptivas. Les cuesta muchísimo, y en la práctica es muy importante que lo veáis, simplemente coger un lápiz, no tienen fuerza. Pero aparte de eso tienen muchas alteraciones para realizar simplemente un círculo. Es imposible. A mí hace poco me propusieron en el hospital una psicóloga de orientación dinámica si podían hacer dibujo los niños para un estudio que estaba haciendo. Lo dejó por imposible. No sabían dibujar una casa, no sabían dibujar un árbol y no sabían dibujar una figura humana con 4 y 5 años. Entonces, ¿qué conclusiones dinámicas vamos a sacar de ahí? Podemos sacarlas, evidentemente, pero tenemos que tener en cuenta que es muy difícil. También presentan muchos trastornos atencionales. Son absolutamente dispersos. Yo cuando van en el despacho del médico acaba todo patas arriba. ¿Por qué? Porque tienen muchas dificultades, muchos trastornos de la atención. Y luego muchos trastornos atencionales porque el medio, como han dicho antes, les está agrediendo. Ellos no pueden realizar lo que el medio les pide. Y eso se llama, desde mi punto de vista, maltrato. Y no, evidentemente no está malintencionado, los padres no lo hacen aposta, ni los profesionales lo hacemos aposta, ni en la escuela lo hace aposta. Pero si a un niño se le exige leer, cuando es incapaz de hacer o escribir un círculo, le hacemos que haga una F en cuadrículas, pues es maltrato. Lo siento, pero yo creo que ya hay que empezar a decir que cada niño es diferente, por eso existe la diversidad, y nosotros tenemos que ser capaces de defender a nuestros niños, en todos los niveles. A veces nos tenemos que pelear con la gente, pero bueno, es que si no sería muy aburrido. Bien, como ya he dicho anteriormente, la prematuridad implica evidentemente alteraciones y es considerada un factor de riesgo para el desarrollo cognitivo del niño. Y nos vamos a encontrar con muchos problemas de tipo neurológico y neuropsicológico. Ahí pongo la bibliografía, que la tendréis ya, de algunos autores, de Wolke, de algunos Peterson, etcétera, nuestros también, nuestros estudios, y coincide en el sentido de que es una población de alto riesgo, bien porque presenten inmadurez neurológica
o bien porque presenten directamente trastornos, porque una alteración en la leucomalacia es un problema y una hemorragia ventricular también. Bien, aquí nosotros hemos realizado estudios, como vemos, con niños prematuros comparados con grupos controles, entre 3 y 6 años. ¿Cuál era el objetivo? Ver si esos niños tenían el mismo desarrollo neuropsicológico que la población normal. Para ello les pasamos un cuestionario neuropsicológico infantil, el Cumanín, y intentamos en algunos casos pasar otras pruebas, pero sobre todo las de tiempo es muy difícil porque no tienen facilidad, la motricidad fina está muy alterada y es muy complicado, aparte de la atención. Pero hicimos una prueba neuropsicológica en la que medíamos lenguaje, la psicomotricidad, visopercepción, atención, etcétera. Y como podemos ver, esto es un estudio que realizamos en el año 2003. Y como podemos ver, el azul son los niños, el grupo control, y el clarito los prematuros. Hay una gran diferencia. En lenguaje aquí teníamos lenguaje expresivo, comprensivo, lenguaje articulatorio, y la diferencia con el grupo control evidentemente es significativa. Ocurría lo mismo con psicomotricidad. Son especialmente patosos. Tienen muchos problemas para saltar a la pata coja, para aprender a manejar un triciclo, tanto en la motricidad fina como la gruesa. Y además, en muchos casos, esos trastornos de alteraciones psicomotoras tienen que ver a veces con síntomas de parálisis cerebral, aunque sea leve. Por eso es muy importante que el neurólogo, el neuropediatra, vea a esos niños. Encontramos también alteraciones visoperceptivas y de atención. Bien, en el siguiente trabajo nosotros realizamos a un grupo de niños prematuros potenciales evocados de ondas N200 y P300 y otras ondas. Aquí tenemos la P300 y nos encontramos que estos niños procesan más lentamente la información. Si los niños controles tenían una P300 en 300, 310, estos niños tenían 400 de media, 500. ¿Qué significa? Que tardan más tiempo en procesar la información que el grupo control, que los niños nacidos a término. Y en este último trabajo que estamos realizando, y llevamos ya con él 4 o 5 años, todo eso requiere mucho tiempo, porque nosotros además luego hacemos seguimiento y desde el hospital orientamos a los niños o bien al neurólogo, o bien a un centro de atención temprana, o al profesional que deba atenderlo. Y en este caso nos encontramos que igualmente tenemos niños menores de 28 semanas de gestación. Y tenemos un peso, como podemos ver aquí, la media no llega son 938 gramos, y tenemos desde 525 el rango a 1480. Y ocurre lo mismo, evidentemente, en las semanas de gestación. La media son 26 semanas con 53 de gestación. Y el rango entre 22 y 28 semanas. Tenemos bastantes niños de 25, 24, 26 semanas de gestación. Creo que en Holanda y en Francia, me parece, no permiten ya que nazcan niños con menos de 28 semanas de gestación, porque evidentemente es una población que tiene muchos problemas, muchas dificultades para enfrentarse y de desarrollo. Bien, después hemos estudiado una serie de variables en esta muestra, como el peso al nacer, el tipo de parto, si tenía infección, la presión arterial, el tiempo de hospitalización, si había déficits sensoriales y las hiposias, que la hemos relacionado con las respuestas en las pruebas neuropsicológicas que les hemos pasado. Y nos hemos encontrado que, como os comentaba, aquí tengo la prueba, el Cumanín, que nosotros le hicimos, pero no voy a entrar ahí. Evalúa psicomotricidad, lenguaje, atención, estructuración espacial, visopercepción, ritmo y lateralidad. Y como vemos en este último estudio, seguimos igual. Los niños prematuros
en psicomotricidad, en estructuración espacial, en visopercepción, en memoria y en ritmo, tienen una puntuación menor que la población nacida a término. Los niños nacidos a término, les hicimos las pruebas en sus colegios, son todos niños de 3 a 6 años y en unas condiciones psicofísicas normales. Y en los niños prematuros las pruebas se les realizó en el hospital. El hospital clínico tiene psicólogos que nada más que el niño nace, se ocupan de la relación del niño, de la situación de los padres, etcétera, etcétera, hasta evidentemente el tiempo que sea necesario. Bien. Bien, y en general, como hemos visto, son chicos que presentan muchos problemas visoperceptivos, dificultades de aprendizaje, trastornos en el desarrollo del lenguaje y trastornos emocionales. Y aquí algo muy interesante en el tema de los trastornos emocionales. Estos trastornos tienen que ver evidentemente con su fragilidad, pero también son de tipo reactivo, porque como ya dije antes, el medio sí les agrede. Son niños que les obligan, no se tiene en cuenta, como no se les hace un diagnóstico diferencial, no se realiza una atención temprana, en muchos casos. Los padres no son muy conscientes del problema que tienen. Todos te dicen, es que ha nacido un niño con 25 semanas, y dices, pues puede que tenga problemas. Respuesta, no mujer, si ya está muy gordito. ¿Qué significa? Que tampoco la población, tampoco los padres, son muy conscientes de lo que implica los niños prematuros y los niños de muy bajo peso. Entonces ellos consideran que el niño no tiene problemas. ¿Y cuándo comienza a tener problemas? Pues ya cuando el niño tiene 6, 7 u 8 años, que en el colegio no hay forma de que aprenda a leer. Y es cuando ya se intranquilizan. Y incluso de 3 a 5 años tienen problemas articulatorios, tienen problemas de comprensión en el lenguaje, tienen problemas incluso de tipo cognitivo, pero negamos la situación. Bien, hemos encontrado alguna relación con las otras evidentemente variables estudiadas. Por ejemplo, cuando el lenguaje, la comprensión lingüística es peor cuanto más tiempo de hospitalización. El ritmo también tienen peores puntuaciones cuanto más es el tiempo de hospitalización. Es decir, que de alguna manera el tiempo de hospitalización sí que está influyendo en el desarrollo de estos niños. Y nos encontramos con problemas de ese tipo. Bien, yo quiero señalar algo muy importante aquí, y es el tema de los vínculos con las madres. Como hemos dicho anteriormente, los niños que están en una incubadora se alteran los vínculos, por muy bien organizada que está esa incubadora. Entonces ahí hay un problema después, vincular, y habrá un problema después probablemente afectivo, que luego habrá que estudiar. Por eso es muy importante la figura del profesional. Yo siempre digo el profesional, porque nunca sé si se va a ocupar un pedagogo, se va a ocupar un psicólogo, quién lo va a hacer, pero del profesional que trata a esos niños, que tenga en cuenta tanto lo neuropsicológico como lo vincular, que lo vincular también es neuropsicológico, pero sí es importante tener en cuenta si ese niño ha sido deseado, porque si encima de no haber sido deseado no le quieren y nace antes de tiempo y tiene que estar la madre 3 meses en una incubadora y el padre, y luego tienen que ir al hospital cada 2 por 3 a revisiones, etcétera. Esos problemas son más serios. Además, son niños que no tienen un aspecto, en principio, no son guapos, pues son muy delgaditos, son desgarbados, etcétera. Y los padres siempre esperan niños guapos, rubitos, que en Madrid, en España, pues algunos somos rubios, pero luego en general, pues no, hay de todo. Pero esa es un poco la imagen estereotipada. Y el niño les llega con todas estas problemáticas. Es decir, la relación ahí vincular se va a ver muy alterada. Entonces, nosotros seguimos un poco a Wolke. Wolke es un psicólogo inglés que ha estudiado los procesos neuropsicológicos de los niños prematuros en Holanda, en Inglaterra, en Francia, y él ha indicado una serie de predictores que nos van a decir si ese niño va a tener una calidad de vida adecuada y si va a tener dificultades después. Y entre ellos, tanto a partir de cualquier edad, pero sobre todo luego después de los 3 años en la escuela, en el instituto, etcétera.
Entonces él considera que cuando existen alteraciones visomotoras, cuando existe retraso temprano del desarrollo, tanto tardan en caminar, tienen retraso a la hora de comenzar a hablar, presentan problemas, intranquilidad, desorientación, etcétera, vamos a encontrarnos luego después con dificultades. Si son niños con dificultades motóricas o presentan trastornos del lenguaje. Él considera, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que estos niños necesitan una atención adecuada y evidentemente una estimulación y un tratamiento adecuado también, temprano. Yo soy partidaria, yo también lo podría definir como oportuno, pero yo digo a tiempo. Es decir, a un niño tú no le puedes dar estimulación de lectoescritura a los 5 años, pero sí que a los 7 hay que ver cómo se está desarrollando todo el proceso motor y todo el proceso de la grafomotricidad y el lenguaje, tanto hablado como lectoescrito, para poder trabajar con él. Entonces, es muy importante el realizar los diagnósticos a tiempo, pero luego no nos podemos quedar en el diagnóstico y decir, bueno, a este niño le pasa esto. Luego hay que realizar un tratamiento sistematizado, de atención temprana o incluso de atención tardía, porque bueno, si no se ha descubierto antes no lo vamos a dejar. Tenemos que ver qué está pasando ahí para trabajar con ese niño. Bien, un segundo solo, sí. Bueno, nosotros en el hospital, cuando diagnosticamos a los niños, les hacemos una evaluación neuropsicológica. Cuando estos niños tienen problemas, que generalmente un porcentaje altísimo lo tienen todos, más grave o menos grave, ocurre algo muy importante, que los niños que tienen problemas menos graves no les damos importancia. Esos problemas se van agravando, se van a ir interiorizando y van a alterar todo el desarrollo de ese niño. Cuidado a esos niños invisibles que solamente tienen un pequeño problema y te dicen, no, si es muy leve, y luego ese problema leve se va agrandando. Entonces, cuando les hacemos el diagnóstico y desde el hospital les derivamos a los servicios de atención temprana, del tipo que sea, porque a veces no hay, en ciertos barrios, no hay atención temprana o profesionales que sepan manejar a estos niños y tienen que ir pues, a un centro privado, a un centro público. Eso ya depende de la administración, pero sí que los derivamos a profesionales. ¿Qué nos ocurre a veces? Que no encontramos profesionales para tratar a estos niños. Y es muy importante la formación en este tema. Por ejemplo, es muy común que les den excesiva estimulación, porque se sientan presionados por la escuela, ejemplo clásico de un niño de 7 años que tiene muchas dificultades en la escuela. La maestra les presiona porque no sabe, porque no se sienta en la silla, porque es muy activo. Los padres también están muy preocupados. ¿Y qué hacemos los profesionales? En vez de decir, que nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo, nos dejamos un poco influir por ellos y les damos más estimulación, como han dicho antes los doctores. Estímulos, 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 y no sabemos qué estímulo le estamos dando ni qué estamos haciendo. Entonces, yo creo que tenemos que entender muy bien, conocer muy bien qué es la atención temprana, y luego, si no se ha hecho, qué es la atención tardía, que ya sería reeducar, rehabilitar, sacar funciones de donde no las hay, porque claro, en una persona cuando las memorias están ahí, en este caso, como decíamos anteriormente, no hay a veces nada, porque no se les ha dado nada. Entonces, es muy importante darle la estimulación que esos niños necesitan. Y algo muy importante, intentar no crearles problemas emocionales. Y los problemas emocionales no pueden dar más de sí de lo que están dando en ese momento. Ellos no hacen lo que no hacen porque no quieren. Es decir, no leen porque no quieren. No se sientan en la silla, no están sentados en la silla porque no quieren, es porque no pueden. Y eso es muy importante. Es decir, los niños les encantaría, pero en general, hacer todo lo que se les pide. Pero muchos de ellos no lo hacen porque no pueden. Y en el caso de los prematuros es muy importante entender que no pueden. ¿Qué estamos creando cuando nos atiende a estos chicos? Discapacidad. Muchos de estos chicos tienen un cociente intelectual normal, normal bajo. Al no atenderlo estamos creando niños discapacitados, niños que no se van a poder enfrentar en la vida prácticamente a nada, porque evidentemente van a tener muchos problemas de todo tipo. Entonces, ¿qué conclusiones vamos a sacar aquí en este momento? Vamos a ver de qué va a depender la evolución de ese prematuro. Primero, vamos a ver algunos factores de riesgo, del peso al nacer. Cuanto menos peso al nacer,
más probabilidades tienen de presentar trastornos de tipo somático, de tipo neurológico, de tipo sensorial o de tipo neuropsicológico. Algo importante, que junto con el profesor Portellano, yo siempre lo digo también, siempre tenemos que ver a un niño desde un punto de vista único. ¿Por qué? Porque cada niño es diferente. Y no quiere decir que todos los niños que nacen con bajo peso, que son prematuros, tengan problemas. Cuidado, hay que hacerle su estudio. Pero un porcentaje muy alto, sí. También va a depender de la edad gestacional. Cuanto menos semanas de gestación tengan estos niños, más probabilidades tienen de presentar después trastornos. De las alteraciones neuropsicológicas, cuanto más intensos o más cantidad de signos neurológicos blandos presenten, también nos vamos a encontrar, evidentemente, con más probabilidades de presentar trastornos del neurodesarrollo. ¿Y qué factores de pronóstico? La estimulación neuropsicológica y precoz, como he dicho anteriormente. Si a estos niños no se les hace una atención temprana, oportuna o a tiempo, pero se les está siguiendo y se les hace la atención temprana adecuada, estos niños van a tener muchos problemas. A veces es muy común que, como tienen muchas dificultades de tipo motor, solo se les haga psicomotricidad. Lo cognitivo, también lo tengo que decir, antes que se me olvide, se olvida. Se les hace psicomotricidad, se les hacen juegos, se les hace no sé qué, pero lo cognitivo no se tiene en cuenta, y el lenguaje tampoco. Y tienen muchos problemas de lenguaje, de articulación, de comprensión, de expresión, etc. Entonces, lo cognitivo tenemos que empezar a verlo como algo fundamental. Evidentemente, para que se pueda desarrollar adecuadamente todos los procesos cognitivos, se tienen antes que haber desarrollado otros procesos, pero no nos olvidemos de ellos. También la acción del entorno familiar. La familia tiene mucha ansiedad, se preocupan bastante por todo lo que han tenido que pasar, porque yo entiendo que muchos de ellos están 3 meses en el hospital y cuando el neuropediatra, el neonatólogo le dice, ahora va al psicólogo, si no la han ido viendo antes, no ha tenido una psicóloga o alguien, un pedagogo que la haya seguido. Entonces los padres dirán, y voy a estar yo otra vez aquí en el hospital constantemente, otra vez, porque ya no es 1 año, 2 años, es decir, para ellos es una carga, pero hay que saber explicárselo. Lo importante que es para ese niño el que tenga los cuidados adecuados. Y, evidentemente, las medidas escolares adecuadas. No pueden los niños entrar por edad, como pasa en España, en un curso. Entonces, como tiene 7 años, tiene que hacer primero de primaria. Y como tiene 8, tiene que hacer segundo. Y ya está. ¿Qué significa? Porque el pobrecillo se le está martirizando. Niños que son incapaces de hacer grafías, como decía anteriormente, son incapaces de hacer una O, un círculo o una cruz, tenemos que hacer una F, una G o una S en una cuadrícula pequeñita. Y evidentemente en casa lo hace porque los padres hacen lo que dicen los maestros. Los deberes, lo que no hace, en España ya lo que no hacen en clase, se lo llevan a casa. Algunos están hasta las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo. Entonces, evidentemente, todo esto está ocurriendo porque nosotros, los profesionales, no conocemos las características de esta población. Y para mí es muy importante conocerla. Y luego, como ya dijo anteriormente, se dijo anteriormente, el cerebro hay que conocerlo. Y fundamentalmente la relación entre el cerebro y la conducta. Porque a veces se conoce muy bien anatómicamente el cerebro, pero luego no saben qué significa. Y sí que hay que conocer qué implica. Para conocer toda la patología de cualquier otro niño. Pues yo he estado estoy investigando en prematuros, pero podemos investigar en nuestras poblaciones y ocurre lo mismo. En los disléxicos no se conoce bien qué se hace, se reeducan los síntomas, el sol y el los, y con eso estamos. Entonces yo creo que en estas disciplinas neuropsicológicas hay que profundizar todo lo que se pueda. ¿Para qué? Para dar a los niños una mejor calidad de vida, porque evidentemente un niño que fracasa en la escuela, a nivel vital ha fracasado, porque tenemos una sociedad en teoría letrada y ellos se tienen que manejar y defender en esa sociedad. No, hace años, pues bueno, el niño podía trabajar en el huerto, en un taller, etcétera. Ahora tenemos una sociedad letrada y tenemos que ser conscientes de todo ese tipo de problemáticas.
Bien, espero que le haya quedado claro y ahora sí que prefiero que haya un diálogo y haya preguntas. ¿Vale?